En el corazón del Louvre, bajo una luz que parece hecha para ella, brilla una corona de oro puro. Durante años se creyó que había pertenecido a un rey escita de hace más de 2 milenios. Era un tesoro que parecía haber sobrevivido guerras, saqueos y siglos bajo tierra. Pero detrás de su resplandor se escondía un secreto, la mentira más brillante que jamás engañó al museo más famoso del mundo. Esta es la historia de la tiara de Saita-Farnes. A finales del siglo XIX, Europa vivía una auténtica fiebre por descubrir el pasado. Los periódicos se llenaban de noticias sobre hallazgos sensacionales. En Egipto se desenterraba una tumba con una momia. En Italia aparecían frescos preservados bajo las cenizas de Pompeya. En Mesopotamia se encontraban tablillas de arcilla con escrituras desconocidas. Cada descubrimiento no solo ampliaba los horizontes del conocimiento, sino que también otorgaba fama mundial a los museos y a los arqueólogos que los presentaban. La competencia entre los grandes museos recordaba una carrera armamentista. El Louvre intentaba superar al Museo Británico, y este, a su vez, rivalizaba con las colecciones de Berlín y Viena. Para estos gigantes del arte, cada adquisición era como una victoria en una competición internacional. Y en medio de esta lucha apareció en París una oferta imposible de rechazar. El anticuario Loman, que llegó a la capital francesa en 1895, sabía cómo impresionar. De baja estatura, con una barba cuidadosamente recortada, hablaba en voz baja, pero sus palabras sonaban como el susurro de un antiguo secreto. Narraba historias sobre las lejanas estepas de Ucrania, sobre túmulos que durante siglos habían guardado los restos de guerreros escitas, sobre el oro enterrado desde los tiempos en que Grecia y Escitia se enfrentaban en guerras y firmaban tratados de paz. Según su relato, unos campesinos al cavar la tierra habían encontrado unas losas de piedra y bajo ellas la tumba de un jefe poderoso. Entre los objetos hallados estaba una tiara de oro, digna de un rey. Loman aseguraba que había pertenecido al mismísimo rey escita Saita-Farnes, quien, más de 2000 años antes, gobernó vastas estepas y dejó su huella en las crónicas griegas. Saita-Farnes no era solo un nombre perdido en la antigüedad. Los autores clásicos lo mencionaban en el contexto de su guerra contra Olbia, una colonia griega en la costa del Mar Negro. La leyenda cuenta que, tras largas batallas, los griegos decidieron apaciguar al rey con regalos. Entre ellos podría haber estado la tiara de oro, símbolo de reconocimiento y poder. Cuando los expertos del Louvre vieron por primera vez el objeto, quedaron asombrados. La tiara, alta y fabricada con una sola lámina de oro, estaba cubierta de escenas repujadas, como un pergamino ilustrado hecho de metal. En un fragmento aparecían guerreros con armaduras y cascos luchando contra bárbaros. En otro, cazadores acorralaban a un ciervo. También había escenas mitológicas. Hércules luchando contra el león de Nemea, la diosa Atenea sentada en su trono. Para el público del siglo XIX, aquello era como ver cobrar vida a las ilustraciones de los libros de historia antigua. El Louvre, decidido a adelantarse a sus rivales, actuó sin demora. El precio, 200.000 francos, era colosal, pero el director del museo lo consideraba una inversión en el prestigio de Francia. Tras la compra, la tiara se colocó en el centro de la sala de antigüedades. Los periódicos publicaron reseñas entusiastas, los artistas la dibujaban y los estudiantes copiaban sus ornamentos en sus cuadernos. La vitrina con la corona dorada se convirtió en uno de los lugares más visitados del Louvre. Sin embargo, entre el entusiasmo general, algunos arqueólogos mostraban escepticismo. Quienes habían excavado en Asia Menor notaban que las líneas eran demasiado regulares, el oro demasiado limpio, y que las escenas reproducían con precisión imágenes bien conocidas de otros monumentos griegos. Sorprendía además que no hubiera signos de desgaste ni daños, algo inevitable en un objeto que hubiera permanecido enterrado durante 2 milenios. Durante años, estas dudas se comentaban en voz baja. Todo cambió en 1903. Cuando llegó al Louvre una carta del orfebre israelita de Odessa, llamado Israel Rouchomovsky. Comenzaba así: «Yo soy quien fabricó su tiara». Rouchomovsky era un maestro consumado. Nacido en 1860 cerca de Kamenets-Podolsky, aprendió desde niño a trabajar el metal y la piedra, y en Odessa abrió su propio taller. Un día, 2 comerciantes de antigüedades le encargaron un objeto de estilo antiguo para un rico coleccionista. El pedido era peculiar. Debía fabricar una corona de oro con escenas de la vida escita y griega. El artesano no sospechaba que su obra se presentaría como un auténtico hallazgo arqueológico. Trabajó durante meses,
estudiando álbumes con grabados de relieves antiguos e inspirándose en los dibujos de cerámicas griegas. El oro lo proporcionaron los comerciantes, un metal blando, perfecto para el repujado. Cada fragmento fue modelado a mano, con herramientas modernas, pero imitando técnicas que podrían engañar a cualquier arqueólogo experimentado. Cuando terminó, recibió su pago y se olvidó del asunto. Solo años después, al leer en los periódicos sobre la tiara de Saitafarnes, expuesta en el Louvre, comprendió de qué se trataba. Al principio lo tomó como una anécdota curiosa, pero a medida que la prensa ensalzaba al maestro antiguo, que supuestamente la había creado, sintió la necesidad de revelar la verdad. En el Louvre, al principio, desconfiaron de su carta, pero cuando Rouchomovsky propuso reproducir un fragmento del ornamento ante sus propios ojos, aceptaron. En su pequeño taller de Odessa, en pocas horas recreó una parte compleja del diseño, demostrando cómo grababa las finas líneas y las figuras en relieve. La semejanza era absoluta, la evidencia era innegable. El Louvre se vio obligado a reconocer que había sido engañado. El comunicado oficial causó un escándalo mundial. Los periódicos de Berlín, Londres y Nueva York relataban los detalles con sorna. Para algunos era la vergüenza de la ciencia francesa. Para otros, una hazaña artística sin precedentes. Paradójicamente, Rouchomovsky no cayó en desgracia. Fue invitado a París, recibió una medalla de oro en la Exposición Universal por su maestría y obtuvo encargos de personas que antes criticaban su trabajo. La tiara permaneció en el Louvre, pero ahora en una sección especial dedicada a las falsificaciones. Hoy, al contemplarla, es difícil no sentir admiración. Cada escena, cada curva del metal, cada figura está realizada con tal precisión que, incluso sabiendo la verdad, resulta fácil creer en la leyenda. Ese es su encanto. Es al mismo tiempo mentira y arte, engaño y genialidad. La historia de la tiara de Saitafarnes es una lección para todos los museos. Desde entonces, la verificación de la autenticidad de los objetos se ha vuelto mucho más rigurosa, pero incluso hoy aparecen descubrimientos que más tarde resultan ser imitaciones magistrales. La tiara sigue recordándonos que el pasado no siempre es como lo muestran en las vitrinas y que, a veces, detrás del objeto más brillante se esconde una historia mucho más apasionante que la leyenda de su origen.